Muy buenas tardes, Dios le bendiga de una manera especial a los miles de millones de hermanos a través de las redes sociales en esta preciosa tarde. Bendito sea Dios, que Dios los siga cubriendo con su santa gloria. Maravilloso el Señor. Tengo en mis manos la Biblia, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la que nos sirven para enseñarnos a conocer de Dios. Maravilloso el Señor, es lo máximo. Es el manual de Dios para el hombre. Vive el Señor Jesucristo. Y quisiera esta hora de la tarde, de una manera muy especial, maravilloso el Señor, a todos los hermanos, hermana Davis, allí en Arauca, barrio 12 de octubre, maravilloso el Señor, que están allí reunidos, hermano William, la hermana Mayra, hermana Mireya, hermano Edgar, su esposa, hermana Norma, hermana Nicole, su madre allí, que Dios le bendiga de manera especial. Y así cada hermano pastor de allí, hermano Edgar, pastor de en Flor Amarillo, y allí su familia, la hermana Claudia, su esposa, la hija hermana Chalén, y todos los hermanos que allí por la misericordia del Señor pastorea allí, hermano Edgar. Dios los bendiga de manera especial. Y así a cada hermano y cada amigo que me mira a través de las redes sociales en este día, esta tarde, maravilloso el Señor. Como le dije, en el libro vamos a tener una lectura para iniciar este servicio, este culto, esta transmisión, maravilloso el Señor. Vive Cristo para siempre, esta meditación de la palabra del Señor en esta preciosa hora. En el libro de Lucas, maravilloso el Señor, capítulo 8, en el versículo 44, 8:44, leo la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para bendición, para edificación, para bendiciones cada vida, para salud y para perdón, maravilloso Señor, de cada persona que nos oye y nos ven a través de las redes sociales. Y dice cómo sigue la palabra de nuestro Dios. Dice, y le apareció, gloria al Señor, y se le apareció, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Al instante, vive el Señor, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Maravilloso Señor, ¿quién me ha tocado? Vive el Señor para siempre, vive el Señor para siempre, vive el Señor, ¿quién es el que me ha tocado? Es una palabra muy poderosa y negando todo, dijo, Padre, los que con él estaban, maravilloso Señor, Maestro, la multitud te aprieta, te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Maravilloso Señor. De una palabra donde el Señor Jesucristo allí, otra vez, hablando y de esta manera, Dios mostrando su poder, vive el Señor para siempre. Habla específicamente de la mujer de flujo de sangre. Por eso dice, se le acercó por detrás y dice así, y el borde de su manto, y al instante, te repito la lectura, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, vive el Señor, ¿quién es el que me ha tocado? Maravilloso el Señor, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Dios en este preciso momento, en esta hora. Dios mío, Señor amado, bendice a los miles, millones de oyentes, Señor amado, en esta preciosa tarde, Rey de Gloria. Abre el entendimiento por medio de tu palabra, Rey de Gloria, Padre eterno, Dios mío. Tu palabra tiene poder para cambiar vida, para transformar, Dios del cielo, Padre. Tú eres maravilloso, Rey de Gloria. Espíritu de Dios, Señor amado. Tú eres grande, Señor, Maestro. Oh, alabanzas a Dios. Sana, Dios mío, trae esta palabra maravillosa, Dios mío. Trae esta palabra maravillosa, sana esta palabra, Señor. Cambia, transforma, liberta vida. En el nombre maravilloso de Jesús. Vive el Señor, alabanzas a Dios. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, usted que me está viendo estas horas de la tarde, en el libro de San Lucas, uno allí de los evangelios, de los 4 evangelios, maravilloso el Señor, y el tercer evangelio, gloria a Dios, es una belleza palabra, es una palabra muy poderosa que quisiera en este momento compartir con todos los hermanos y los amigos también, maravilloso el Señor, los amigos que también ellos están atentos al mensaje de la palabra. El hermano Ardenson, la hermana Violeta, hermano Ever allí, hermana Jenny allí en aquel lugar en Barrancones, que Dios le bendiga. Hermano Juan, a todos los hermanos
que si todos no los menciono porque se me hablan del momento, se me olvidan los nombres, gloria al Señor, pero todos están dentro de mi mente. Vive Cristo para siempre. Gloria al Señor. El tema en esta preciosa hora de la tarde, maravilloso Dios, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Vive el Señor. Te repito el tema, ¿en quién ha puesto tu confianza? Maravilloso Dios. Cuando hablamos de confianza, hablamos de una seguridad, hablamos de fiarse, maravilloso Dios, de afianzar algo, maravilloso el Señor. Son la palabra confianza, y ahí deriva mucho, por ejemplo, fiar, la palabra fiarse viene de la palabra confiar, la palabra confianza viene de seguridad, de una seguridad total, absoluta. De esa forma es que Dios nos quiere ver a nosotros, como hijos de Dios, que somos, maravilloso el Señor, y de la manera que nosotros podemos entender y comprender esta palabra, nos enseña Dios cada día, seguir confiando más en su santísima palabra, gloria al Señor. Hermanos y amigos, aquí vemos Jesús, aquí, gloria al Señor, narra aquí un suceso, un milagro grande, como todos los milagros que Jesús ha hecho y los que va a seguir haciendo y los que va a hacer hoy contigo son grandes. Allá hermano William, allá hermana Davis, hermanos que están reunidos allí en ese lugar. Maravilloso Dios, usted que se acaba de conectar, se está conectando y lo que se va a conectar de aquí un rato, maravilloso el Señor, y va a ver al mundo allí, va a haber gente del mundo, el Señor, por esta palabra. La gente del mundo tiene que conocer a Dios a través de la palabra, gloria al Señor. Y vemos allí, como título arriba también, la hija de Jairo y la mujer que toca, la mujer de flujo de sangre, el Señor que toca el manto de Jesús. Pero, gloria al Señor, ¿en quién ha puesto o en quién tiene tu confianza? Vive el Señor. Hablar de confianza también hablamos de creer. Es una certeza. Cuando nosotros tenemos confianza, también nos da a nosotros, como decir, ese pie para creer. Creer, confiar, fiarse. Como decir, estoy debajo de este techo, yo confío que esto no se va a caer, porque yo veo el fundamento por el cual esto está formado. Maravilloso el Señor. Un hombre, para enseñarle confianza a su hijo a manera de introducción, y una anécdota de aquel escritor, de aquel gran evangelista Moody, vive el Señor para siempre. Un hombre, para enseñarle la confianza a su hijo, colocó a su hijo encima de una mesa. Maravilloso el Señor, a 1 metro de distancia de él. Niño pequeño, de unos 3 años a 4 años. Él quería enseñarle qué era confiar, qué era confianza. Este niño, maravilloso Dios, su padre lo coloca encima a 1 metro de altura, y él le dice a su hijo que se arroje, que se tire, que se lance. Maravilloso Dios, para él sostenerlo en sus brazos. Pero aquel niño, a ver la distancia, la altura, para él 1 metro, gloria al Señor, para nosotros 1 metro es casi nada, pero para ese niño era demasiado. Maravilloso el Señor. Y en ese instante, en ese momento, este padre comienza a incitarle, a decirle: hijo, lánzate, yo te espero, yo te sostengo, están estas manos, están mis brazos para sostenerte, yo no te voy a dejar caer, yo soy tu padre. Eso era este padre para enseñarle a su hijo que aprendiera a confiar en él. Maravilloso el Señor. Y este niño, porque era un niño, maravilloso Dios, él no se atrevía, le daba pánico, le daba miedo. ¿Cuál era el miedo de ese niño? ¿Y cuál era la suficiente confianza? Él no tenía confianza, el niño, porque no sabía qué era confianza, porque era un niño, no sabía qué era la palabra confianza. Por eso era que el padre quería transmitirle, quería enseñarle, maravilloso Señor, este niño a actuar, a accionar, a arrojarse, significaba que confiaba en su padre. Al no hacerlo, estaba demostrando miedo. Maravilloso Dios, al no hacerlo, pensaba dentro de su mente que su padre, gloria al Señor, lo iba a dejar caer y no lo iba a agarrar, no lo iba a sostener. Maravilloso Señor.
Pero este padre le insistía rigurosamente a su hijo, le insistía: hijo, arrójate, hijo, yo te sostengo, hijo, yo te levanto. Maravilloso Dios, yo te aparo con mis brazos, con mis manos. Maravilloso el Señor. Tanto fue la insistencia, y el niño miraba al padre, miraba la parte, miraba la expansión, miraba la altura. Maravilloso el Señor. Y eso no le permitía a este niño lanzarse, maravilloso Dios, ni al vacío, ni a los brazos del padre. Estaba estático, estaba quieto, estaba imposibilitado. Maravilloso Dios. Pero tanto fue decirle, tanto hablarle, este padre, tanto hablarle, tanto decirle, hasta que lo convenció. Maravilloso Dios, lo convenció a que se arrojara. Y en el momento que este niño se arroja, gloria al Señor, su padre lo abraza. Cuando viene en el aire, su padre lo abraza, lo toma en sus brazos y lo coloca en tierra. Allí lo deja en el piso. Maravilloso Dios. Y le dice: ¿se da cuenta, hijo? Maravilloso Dios, que yo no te voy a dejar caer. ¿Te das cuenta, hijo? Que mis manos están listas para sostenerte, para guardarte, para protegerte. Eso es confianza. Este niño no sabía que era confianza, porque era un niño, no sabía qué era esa palabra confianza. Nunca la había oído. No había cómo enseñarle de otra manera. Maravilloso Dios, no hay otra forma, otro método, otro mecanismo, cómo enseñarle a este niño la palabra confianza, o que pudiera creer en el Padre, porque ahí se mostraba, maravilloso Dios, lo contrario sería una falta de confianza, sería una duda, que es lo más que se mira, gloria al Señor, y es lo más que limita, nos limita a nosotros los humanos, gloria al Señor, la duda, y allí vemos también la incredulidad, que es otro factor que impide, imposibilita el mover de Dios en la vida de una persona, que eso es lo que tranca, imposibilita o detiene, maravilloso el Señor. Así como estaba ese niño que no sabía, no creía, no confiaba en su padre, aunque era su padre, fíjese usted, hermano, y usted, amigo, que era su propio padre estaba diciéndole, pero él no creía lo suficientemente, no confiaba suficientemente, pensaba que su padre lo iba a dejar acorrear en el piso. Maravilloso el Señor. Cuando lo agarra y lo pone, maravilloso el Señor, le dice este padre a ese hijo: ¿se da cuenta, hijo? Que yo sabía que no te deja caer. Y el niño empieza allí a abrazar a su padre, y ahí empieza a tomar la palabra de Dios aquí también, porque es una palabra que viene de allí, porque era un hombre que le estaba transmitiendo palabra de fe y palabra de confianza y palabra de fiarse a ese hijo, para que pudiera comprender que es confiar y que es bueno seguir confiando. Maravilloso Dios. Vive Cristo para siempre. Y de esa manera, y eso es lo que sucede con muchos cristianos. Vive el Señor, es lo que sucede con muchas personas que no confían suficientemente ni en Dios ni en su palabra. Porque por eso mismo, así como este niño no confiaba lo suficientemente ni en ese padre que lo estaba viendo, gloria al Señor, y así de esa forma los mismos seres humanos, y aún dentro de la misma iglesia, sucede lo mismo. Dios, este niño estaba viendo a este padre. Nosotros no vemos a Dios, pero tenemos aquí algo que nos está representando a Dios, que es la palabra de Dios, que la vemos y allí la estamos leyendo, y ella nos habla de Dios, y ella nos imparte la confianza. Así como ese padre le hablaba a su hijo, le transmitía palabra hasta que lo logró convencer. Maravilloso el Señor, y lo sostuvo, y no se cayó. Dios, a través de la palabra, a nosotros nos está hablando a diario, con que aprendamos a confiar en medio de los momentos más difíciles. Aprendamos a confiar en Dios, y eso es lo que le hace falta a la iglesia. Una tantas cosas le hace falta aprender a confiar. Maravilloso Dios, porque hoy en día se confía en el hombre ciegamente. Maravilloso Dios. Se confía, por ejemplo, yo no estoy en contra, por ejemplo, la ciencia médica. Se confía en el Señor de la salud, en el médico, y que Dios bendiga a los médicos, que los siga guardándole, y yo quiero mucho por ellos. Se confía en el remedio, se confía, maravilloso Dios, allí en la medicina, y lógico que no es malo, maravilloso Señor, pero a veces se confía más en lo natural, en lo terrenal, en lo que nosotros alcanzamos a ver, en lo que vemos, lo que divisamos. Entonces eso nos produce a nosotros confianza. Pero como nosotros no vemos a Dios, igualmente hay cosas que hay aquí en la tierra que nosotros no las vemos.
por ejemplo, el viento, el aire, nosotros no lo vemos, pero podemos sentir qué pasa, que nos toca. Vive el Señor para siempre. De esa manera Dios, por ejemplo, otra cosa que nosotros no podemos ver es un dolor, pero lo sentimos. El hambre no se ve, pero se siente. Maravilloso el Señor. Hay muchos factores que muestran, confirman de que aunque nosotros no lo veamos, pero están allí. Maravilloso el Señor. Dios en su santo templo, en su maravilla y en su poder, nosotros no lo vemos, pero Él nos está viendo a través de la palabra, nos está enseñando, nos está hablando, nos está impartiendo que aprendamos a confiar en el Dios de las maravillas, en el Dios que hace proezas. Vive el Señor. Entonces, muchas personas confían ciegamente en el hombre. Maravilloso el Señor. Han puesto la confianza, vive el Señor Jesucristo, han puesto la confianza como esta mujer, como el caso de esta mujer que usted allí podemos analizar, que usted allí va leyendo. Maravilloso Dios, la mujer del flujo de sangre. Esta mujer, gloria al Señor, al principio, si usted lee no todo el capítulo, pero sí los versículos, si usted mira allí, vive el Señor, esta mujer al principio no confiaba, no sabía que podía ser sanada. Esta mujer padecía de flujo de sangre hacían 12 años, no llevaba 3 días con esa enfermedad, era un azote, era un problema. Gloria al Señor. La Biblia no especifica, pero algunos expertos y algunas personas de la ciencia, allí vi el Señor que tenía allí un flujo de sangre. Y era un problema en el útero. Según los estudiosos, la Biblia no lo dice, pero según los estudios, podía haber sido que esta mujer tenía por allá adentro, un cáncer en el útero. Vive el Señor, que producía allí el problema del sangrado, gloria al Señor, o del flujo de sangre. Maravilloso el Señor. Y esta mujer al principio dice que ella gastó su plata en todos los médicos, gastó todos sus bienes, vive el Señor, y hasta que al último seguía enferma y ahora sin dinero. Se le suma otro problema, vive el Señor. Ahora esta mujer, que no sabemos cómo se llamaba, vive el Señor, ni sabemos la edad, lo único que conocemos por la Biblia, que lleva 12 años sufriendo, 12 años padeciendo, 12 años con ese azote, 12 años con esa enfermedad, 12 años allí, el Señor, bajo esas circunstancias. No sé cuánto tiempo lleva usted con el problema que usted lo ha venido aquejando, lo ha venido agobiando. No sabemos cuánto tiempo lleva usted, Dios lo sabe y usted también, maravilloso el Señor. El dolor que lleva allí, la situación que tiene. Pero, al igual que esta mujer, que confiaba era en la ciencia, no estoy en contra del Señor, pero mucha gente confía en la ciencia, confía en una pastilla. Muchas veces se le pide a Dios por un dolor, pero si ve que el dolor no pasa, una vez vaya a la droguería o aquí en Venezuela vaya a la farmacia y compre la pastilla, porque no se fue el dolor. O se está orando y se está allí no creyendo. Gloria al Señor. Entonces se confía más en la pastilla, se confía más en el hombre, allí maravilloso Dios, en la ciencia. Vive el Señor, aleluya, pero no se confía en el Dios del cielo. Esta mujer confiaba primeramente, una de las razones por qué esta mujer no había oído hablar nunca había oído hablar de Jesús, nunca había oído hablar del Maestro, maravilloso el Señor. Por eso esta mujer, ella agotó todos sus recursos, no sé cuántos recursos ya a usted le queden, poco, maravilloso el Señor, pero ya en vista de la situación que ha venido viviendo y pasando, ya a esta mujer se le acabaron todos los recursos, se le acabaron todos los beneficios y seguía enferma, seguía padeciendo. Vive el Señor. Se gastó todo en médico, lo dice la Biblia claramente. Y en vez de irle bien, o mejor, le iba peor. Hay muchas vidas que le ha ido peor. En medio de esta situación le ha ido peor, porque no ha buscado apoderar esa confianza, gloria al Señor, en el Señor. No ha colocado esa confianza, porque se tiene confianza en todo lo demás, menos en Dios. Entonces, ¿en dónde está puesta tu confianza? Gloria al Señor. ¿En quién está puesta tu confianza? Esta mujer tenía esa confianza, gloria al Señor, pero se desplomó todo. Seguía enferma y seguía batallando, y la tendencia era morirse con esa situación. Hasta un momento, maravilloso Dios, que oyó hablar de Jesús. El momento que oyó hablar de Jesús, reactivó la fe. Maravilloso el Señor. Reactivó la confianza. La confianza
que tenía era centrada en el experto de la salud. Tenías allí, gloria al Señor, en el hombre de la ciencia, en el remedio, en el tratamiento. Gloria al Señor, cuánto dinero no gastó esta mujer, gloria al Señor allí, pero no, nada, le aprovechaba, era cada día, se sentía más acorralada y más destruida. ¿Cómo ha sentido usted su vida, gloria al Señor? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo se siente? ¿Cómo han pasado todos estos meses o estos días, gloria al Señor? O este año 2020, ¿cómo ha venido pasando cosas? Entonces, muchas personas confían, gloria al Señor, confían en los políticos. Y uno no puede, gloria al Señor, vive Cristo para siempre, de que la persona no tenga allí, gloria al Señor, que ella tenga sus posiciones políticas, sociales, totalmente. Allí tenga, gloria al Señor, su tendencia. Eso es normal. La persona confía allí, confía en los políticos, gloria al Señor, confía allí en el hombre, pero el hombre le ha fallado. Gloria al Señor, no ha podido porque es hombre. Porque el hombre, aunque tenga la capacidad, no puede resolverle la situación. Aunque quiera, no puede, porque el hombre, nosotros los seres humanos somos limitados. Somos limitados, gloria al Señor. El único que tiene el poder ilimitado, que no tiene límite, se llama Jesucristo, que está aquí, que está allá, que te está viendo y te está tocando ahora mismo. Que está allá al lado de su cama, al lado de su cabecera. Ahí en ese hospital, maravilloso el Señor. Ahí en esa clínica que está debatida entre la vida y la muerte. Ahí está Dios. Vive el Señor. Allí en esa cárcel. Ahí en ese penal, en esa penitenciaría, maravilloso Dios. Ahí está Jesús. Porque Él entra. Ahí donde hay lugares peligrosísimos. Él entra porque el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y allí el Señor seguía caminando. Pero esta mujer, gloria al Señor, se llenó de confianza. Gloria al Señor. Se llenó de confianza. Y la confianza la activó la seguridad. Y la accionó. Y la llevó, gloria al Señor, a oír. Gloria a Cristo para siempre. La palabra de Jesús. En el momento que esta mujer oye, no tenía otra opción. No tenía otra alternativa. Se le ha acabado todo. No tenía cómo resolver las situaciones. Lo que se le venía encima. Lo que venía de ahí en adelante. Gloria al Señor. Pero al oír a Jesús, que es importante, porque cuando usted oye a Jesús, usted pone la fe, gloria al Señor, usted pone la confianza. Usted pone la confianza en el Dios del cielo, en el Dios inconmovible. Esta mujer colocó la confianza totalmente en Jesús. Gloria al Señor. Pero en el Jesús verdadero, porque hay muchas personas aún con el nombre de Jesús, pero no es ese Jesús. Ese Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el Mesías Salvador, el Cristo, el ungido. Hay que poner la fe allí, gloria al Señor, la confianza, gloria al Señor, en el ungido. Cuando nosotros colocamos la confianza, como esta mujer colocó esa confianza, vive el Señor para siempre. Ella se programó y pudo, gloria al Señor, visualizarse y mentalizarse que aunque ella había acabado todos sus bienes, pero esa confianza la llevó a que llegara por detrás del maestro. Ella dijo esta palabra en la mente: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana de ese azote, gloria al Señor. Y eso fue lo que esa mujer hizo. Y eso es lo que usted debe hacer, maravilloso el Señor. Activarse, maravilloso el Señor. Confiar. Nosotros confiamos, ponemos nuestra confianza. Porque, gloria al Señor, aquellos confían en carros y en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y venceremos. Mucha gente confía, gloria al Señor, en la ciencia, en la tecnología, en el avance, gloria al Señor, en todo lo que tiene que ver allí, pero no confía en Dios totalmente. Aquella gente confía en sus carros, en sus aviones, gloria al Señor, en sus caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová de los ejércitos, venceremos. Porque hay que seguir confiando, seguir batallando, gloria al Señor, contra todo lo que se oponga, contra todo lo que quiere quebrajar su confianza, contra todo lo que quiere dañar y colocar esa duda, colocar esa incredulidad, para que no lo deje avanzar, para que no lo deje obtener el milagro, para que no lo deje obtener eso que necesita de parte de Dios. Esta mujer, maravilloso Señor, llegó allí y toca el borde del manto. Gloria al Señor. En el momento que toca el borde del manto, en ese instante, ella recibe sanidad, gloria al Señor. Porque la confianza en Dios, porque
Muchas personas confían, como le ha mencionado, en el hombre, pero el hombre les ha defraudado. El hombre miente. El hombre, aunque quiera hacer mucho, no puede, gloria al Señor. Pero Dios, en su poder, a nadie ha defraudado. Y lo que Dios habla, Él lo cumple. Gloria al Señor. La confianza en Dios no nos avergüenza. La confianza en Dios nos mantiene firme. La confianza en Dios nos mantiene con actitudes, gloria al Señor, allí, gloria al Señor para siempre, con la fe y la confianza, que nos ligamos. Cuando nos ligamos a través de esa fe y esa confianza, podemos avanzar, podemos allí conquistar. Esta mujer pudo conquistar allí sus dudas, vive el Señor, lo que le impedía, lo que le incomodaba, pudo vencer, porque no era fácil, vive el Señor para siempre, llegar hasta ese nivel, hasta llegar a Jesús con la enfermedad que tenía. Gloria al Señor, que era una enfermedad, no era una enfermedad contagiosa, pero era un problema. Gloria al Señor, vive Cristo para siempre, ser tocada allí por los maestros judíos, era un problema la situación, y esta mujer tenía que visualizar todo eso y pensar todo aquello. Pero esta mujer se mantuvo confiando en Dios, maravilloso Dios, Cristo vive para siempre, y pudo vencer el obstáculo, pudo vencer esas barreras, pudo vencer esas dificultades que se le estaban oponiéndose. El maravilloso el Señor. Lo que a ti se te ha opuesto, lo que se te ha venido encima, vive el Señor para siempre. Hoy, si tú confías en el Señor, si tú confías en el Señor, saldrás allí de ese desgaste, saldrás de esa circunstancia, saldrás de esos momentos difíciles, saldrás de ese momento, pasarás esa línea que te ha marcado la circunstancia. Hay líneas que te han marcado la circunstancia, los momentos, la crisis te ha marcado circunstancias a través de esas situaciones que piensa que no puedes avanzar. Esta mujer pudo avanzar, pudo llegar al objetivo que ella se trazó. Maravilloso el Señor. Usted allí, en su hogar, allí, maravilloso el Señor, a través de esa confianza en Dios y en su palabra. Nosotros confiamos en Dios y en su palabra. Nosotros con la confianza en Dios y en esta palabra nos enseña el Señor para no desmayar en los momentos más difíciles, en los momentos de crisis. Mucha gente confía, vive el Señor, confía, vive Cristo para siempre, confía en el dinero, confía en el dólar, confía en el euro, vive el Señor, han puesto la confianza, vive Cristo para siempre, pero ahora cuando se desploman las monedas se desploman, entonces toda aquella confianza que tenía aquellas personas se le viene abajo, porque su confianza estaba puesta en lo material, en lo natural, en lo pasajero, en lo transitorio. Pero nosotros, la confianza del pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el pueblo que le sirve al Dios verdadero, la confianza no está puesta ni en el dólar, ni en el peso, gloria al Señor, ni en ningún dinero del mundo. Nosotros, nuestra confianza está puesta en el Señor. Vive Cristo para siempre. Uno tiene la confianza puesta en el carro, la confianza puesta en el trabajo, en el empleo, la confianza puesta allí en la empresa. Vive el Señor para siempre. Y cuando todo aquello se viene abajo, entonces entra en una gran depresión, en una incomodidad, en una ansiedad, que muchas personas eso lo ha llevado a la muerte, a la destrucción, porque han dejado de confiar. Confiaban era en lo que tenían en sus manos, pero cuando lo que tenía en sus manos se les fueron, el Señor, lo que tenía en sus manos se les fue. Vive Cristo para siempre. Hoy en día, en este momento, no tienen nada, gloria al Señor. Entonces, ¿de qué echan mano? ¿De qué echa mano? Todo lo que tenía a su alcance, hoy se la ha esfumado, hoy se ha ido. Pero Dios, gloria al Señor, a usted hoy lo anima a que no pierda la confianza y que aprenda a confiar en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de momentos difíciles como lo que estamos enfrentando en este tiempo, en este año 2020. Maravilloso Señor, el Señor nos llama a nosotros a aprender a confiar, gloria al Señor, y no dudar y no desmayar. Y miraremos, maravilloso Señor, la gloria de Dios en estos momentos, en estos días que la gente ha perdido el control, se ha salido de las manos las circunstancias, los momentos lo han llevado a pensar otras cosas. Los momentos difíciles, gloria al Señor, se han sentido aficionados, atrancado allí, vive el Señor, y no han podido tener una respiración. Pero Dios, a través de su palabra, hoy a través de esa palabra, recibe esa palabra que es un oxigenante, de una palabra de confianza.
vive el Señor en medio de una crisis, en medio de una circunstancia. Dios a nosotros nos llama a seguir confiando, porque nosotros, vive la palabra del Señor, dice que vive Cristo para siempre, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está Dios, a través de esa palabra, impartiéndonos confianza. Gloria al Señor. La confianza viene cuando nosotros aprendemos allí a leer, a conocer a Dios. Gloria al Señor, porque es muy fácil tener confianza cuando todo está bien, cuando toda la nevera está llena, cuando en su banco allí, gloria al Señor, allí en el banco donde usted tiene su dinero, su tarjeta de crédito, no, gloria al Señor, le sale allí, su dinero allí. Es fácil tener confianza en esos momentos, cuando todo está bien, cuando todo está marchando todo sobre ruedas, gloria al Señor. Es fácil tener confianza, es fácil alabar a Dios, es fácil levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya, porque todo tiene, cuando hay buen calzado, hay buena ropa, está bien surtido, bien el Señor, tiene un buen empleo, tiene allí todo, no le hace falta nada. Es fácil alabar a Dios, es fácil glorificar a Dios. El problema está es cuando todo aquello se empieza a irse, cuando la nevera solamente hay agua, solamente, en algunos casos le han cortado el agua, le han cortado la luz, gloria al Señor, los servicios, en unos casos lo han echado a la calle, y ahí usted ha sido, pero Dios no va a permitir que su pueblo sea pisoteado, sea avergonzado. Maravilloso Dios, sea triturado el pueblo de Dios. Por eso es que Dios, a través de las mismas pruebas, de las mismas luchas, de los mismos problemas, el Señor nos enseña a tener confianza absoluta en el Señor. Una confianza en Dios es el seguro total, no desconfiar, porque allí lo opuesto es desconfianza. Es desconfianza. Cuando nosotros desconfiamos, las cosas salen mal, las cosas no salen bien. Maravilloso el Señor, Cristo vive Cristo para siempre. Pero cuando nosotros confiamos realmente en el Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿acaso Dios le va a quedar grande esa situación, ese problema, esa circunstancia? Los momentos que está pasando son momentos son momentos de circunstancias que la persona tiene que enfrentar y pasar. Cada prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Cada momento difícil es para hacer a nosotros más fuertes, gloria al Señor. En cada momento difícil que usted está enfrentando es para hacerte a ti y a mí más fuerte, gloria al Señor. Eso nos hace más fuerte. Eso nos hace sacar lo mejor de dentro, lo que hay dentro de nosotros, gloria al Señor. Eso nos enseña a tener confianza. ¿Y cómo tenemos confianza? Cuando aprendemos a conocer a Dios, porque Dios es el que da esa confianza, una confianza absoluta, una confianza total, una confianza en el Dios invisible, en el Dios que hizo el cielo y la tierra, en el Dios que no le queda grande nada, en el Dios que gloria al Señor, que tiene poder para cambiar las cosas. Un Dios maravilloso, un Dios sorprendente, un Dios que va más allá de las circunstancias humanas, un Dios que pasa por encima de los problemas de los seres humanos, que viven los seres humanos en esta tierra. Ese Dios al cual nosotros le servimos es un Dios que tiene poder, un Dios que da la capacidad, gloria al Señor, para sostener, gloria al Señor, a través de esa palabra tiene confianza, una palabra de confianza, una palabra de confianza total, a confianza absoluta, gloria al Señor. Esta mujer antes no tenía esa confianza, no había creído, no había tenido ese encuentro, no había tenido esa relación, no sabía. Pero cuando yo allí, gloria al Señor, se llenó esa confianza y obtuvo el milagro, obtuvo allí el toque divino, vive el Señor para siempre, y fue sana. Hoy Dios a ti te quiere sanar de ese dolor, de ese problema, de esa circunstancia, de ese tormento, de esa angustia, de esa soledad, de lo que está viviendo, lo que está pasando. Gloria al Señor, en medio de esa crisis. Nosotros los cristianos no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, gloria al Señor, tiene cómo salir de esa circunstancia. Maravilloso el Señor, porque Dios es el que abre y obra, gloria al Señor, el que sustenta y el que sostiene. Se llama Dios. Nosotros podemos que confiamos en el Dios de los cielos. Vive Cristo para siempre. La confianza no se debe perder. Puede perder otra cosa, bien Señor, pero la confianza en Dios no. Porque la confianza hace que Dios se mueva a favor nuestro. La confianza en Dios, cuando Dios mira, por ejemplo, vive Cristo para siempre, Sadrach, Mesach y Abednego, allí en el horno de fuego, allí cuando la época de Nabucodonosor, echaron a estos tres jóvenes allí, amarrados, allí los echaron allí al horno de fuego. Allí estos jóvenes cayeron allí atados, pero seguían confiando en medio de ese momento difícil, confiando en ese momento de tormento.
allí confiando en ese momento de amenaza. Gloria al Señor. Estos jóvenes seguían creyendo, seguían confiando, creían completamente que Dios podía librarlos de las manos de Nabucodonosor y librarlos del horno ardiendo, aunque lo habían calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Vive el Señor para siempre. Pero estos jóvenes, eso no los detuvo. Esos jóvenes no desconfiaron, no desmayaron. Vive el Señor para siempre. En momentos duros, difíciles, ahí nosotros tenemos que confiar. Gloria al Señor para siempre. Así como los jóvenes, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no desconfiaron, que se mantuvieron, gloria al Señor, en momentos tan fuertes, tan difíciles. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que cayeron atados, y después Nabucodonosor al rato fue a mirar allí, miró 4 que andaban caminando, paseándose en el horno de fuego ardiendo. Maravilloso el Señor. Y él preguntó, y no fueron 3 los que arrojaron al horno de fuego ardiendo. Y yo, porque miro 4, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Ahí andaba Jesucristo en medio de ese momento difícil, en medio de ese horno que está viviendo, en medio de esa oscuridad, en medio de esa soledad, en medio de esa prisión que usted está allí, maravilloso Dios, en medio de ese hospital, de esa clínica, en medio de esa cárcel, maravilloso el Señor. Ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Hijo de los dioses, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne. Ahí se mueve, ahí está, vive el Señor. Ahí como estuvo con Sadrach, con Mesach y Abednego, también está contigo, amigo que está allí viéndonos, amigo que está allá a distancia, maravilloso el Señor. Ese mismo Dios es el mismo Dios del cielo. A Él no le ha quedado grande nada. Vive el Señor para siempre. Él pudo liberar allí a Sadrach, Mesach y Abednego en medio de una prueba, en medio de una dificultad, en medio de una tragedia terrible. Gloria al Señor, ahí está el Cristo, aunque usted no lo vea, pero ahí está. Maravilloso el Señor. Usted no lo ve, pero ahí está el Señor. Ahí está en su casa, ahí está en su habitación, ahí está en su cuarto, en su sala. Ahí está cuando usted se siente allí a comer, el que le provee a usted los alimentos. Maravilloso el Señor, es el mismo Dios, porque usted aprendió a confiar. Y esta situación que ha ido el Señor paseando el mundo entero, ha ido enseñando, ha ido cambiando la vida de muchos seres humanos. Gloria al Señor para siempre, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Que las cosas estén moviendo, cosas difíciles, gloria al Señor, nubes negras, oscuridades sobre la faz de la tierra, situaciones, circunstancias, pruebas, luchas, batallas, cosas difíciles, maravilloso Dios, que aunque esta enfermedad, esta pandemia ha ido azotando el mundo, pero no ha podido quebrar la fe de los seres humanos, no ha podido quebrar la fe del pueblo de Dios, no ha podido quebrajar la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, a pesar que ha tenido batallas y luchas y dificultades, gloria al Señor, pero la fe, la confianza se ha mantenido junta allí, gloria al Señor para siempre, en medio de esa batalla, de esa situación. Ahí ha estado el Señor. No ha podido esta situación quebrar totalmente. Has podido cerrar la iglesia, pero no ha podido cerrar la boca de hombres de Dios, de pastores, de evangelistas. No ha podido ni va a poder ese diablo inmundo. Ha tratado y había querido hacer y pensó en cerrar la iglesia en medio de allí, pero ahora la iglesia de Cristo está transmitiendo, maravilloso el Señor, a miles de millones en el mundo. Maravilloso el Señor, porque la iglesia ha aprendido también. Dios en la iglesia tiene herramientas. Dios tiene un arsenal que todavía no lo ha usado. Todavía ahí lo tiene, maravilloso el Señor. Algo muy poderoso, algo más poderoso que cualquier arma de guerra en este tiempo. Vive el Señor para siempre, que es la oración. Cuando usted está pasando un momento difícil, usted ora y Dios le habla y Dios le muestra y Dios le revela y Dios se identifica, gloria al Señor. Y Dios le enseña que sigamos confiando, que no desmayemos, que no desconfiamos en nada de Él. Usted que está batallando, luchando con allí, maravilloso Señor, en esa situación, en esa cama, en ese lecho allí de enfermedad, siga confiando en el Señor, siga confiando en el Padre de las luces, siga confiando en el Cristo resucitado. Vive el Señor para siempre. Y es seguro que no va a caer en vergüenza. De ahí lo levanta el Señor, de ahí lo levanta el poder de Dios, porque usted ha confiado ciegamente. Maravilloso el Señor, porque algunos ponen la confianza, maravilloso el Señor Jesucristo, en el brujo, la confianza en el espiritista, la confianza en el santero, en el chamán, el que le echa humo por la cara. Vive el Señor para siempre. El que le lee las cartas, el que allí le lee el horóscopo para ver qué va a suceder. Vive el Señor para siempre. Y eso sí lo confía. Eso sí usted le pone la total confianza. Eso sí usted le pone la total atención. Pero a lo que realmente tiene el poder de cambiar las circunstancias, cambiar las cosas, usted lo ignora, usted lo echa a un lado. Vive el Señor para siempre. Desconfía completamente de Él. Algunos dicen que Dios no existe porque no lo ve, porque no lo sienten. Maravilloso Dios,
pero Dios es real, Dios es poderoso, Dios es vivo. Y Dios, a pesar que usted no confía en Él, Dios sigue mirando su vida. Está pendiente de usted. Es el que le da la vida a usted. Es el que le da el oxígeno. Es el que lo mantiene vivo hasta el día de hoy. Es el que hace que su corazón palpite las 24 horas del día. Es el que lo ha sostenido, el que tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Maravilloso el Señor. Y Él es el que tiene el control total y absoluto de este mundo, de esta nación y de cualquier nación del mundo. Y de cualquier mandatario. Es el poderoso de Israel. Es el Dios del cielo. Maravilloso el Señor. El Cristo de la gloria, pero la iglesia de Cristo en este tiempo, gloria al Señor, en el tiempo que estamos entrando, en este siglo, gloria al Señor, es cuando nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Porque la iglesia de Cristo en este tiempo, gloria al Señor, está siendo azotada por olajes, por circunstancias, por momentos difíciles, por momentos antagónicos, momentos demoníacos, avalanchas de distintas clases, pero ahí es donde la iglesia del Señor Jesucristo, y hablo con la iglesia mundialmente, gloria al Señor, hablo con los miles de millones de hermanos, gloria al Señor, a través de las redes sociales mundialmente. La iglesia de Cristo y todo aquel que sirve a Cristo y ama a Cristo, se ha convertido y le ha entregado el corazón a Cristo. Maravilloso el Señor, independientemente de donde se congregue. Es la iglesia de Cristo, el que vive la palabra, el que vive la doctrina, el que vive en santidad. Santidad, gloria al Señor, santo por dentro y santo por fuera. Gloria al Señor, el que le dice al pecado fuera, el que le dice al diablo fuera, al que le dice a la mundanalidad fuera. Vive el Señor para siempre, el que le dice a lo malo malo y a lo bueno bueno. Ese se llama iglesia de Cristo. Maravilloso el Señor, el que sirve al Cristo de la gloria, el que se entrega completamente, el que lo ama sin condiciones, el que le da el corazón al Señor y le da el cuerpo y el alma y el espíritu y la mente. Gloria al Señor para siempre, porque Él cambia completamente. Él no cambia por parte. Él no mira solamente el corazón y la otra parte no la mira. Él mira completamente, gloria al Señor. Dios viene con una iglesia que no tenga mancha ni arrugas ni cosas semejantes. Es la iglesia que se va para el cielo. Una iglesia que vive en santidad. Por eso el apóstol que escribió allí el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, dice: seguir la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vive el Señor para siempre. Esa es la iglesia de Cristo. A esa iglesia es que me estoy refiriendo. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a confiar. Aunque se ha acabado todo, pero no se ha acabado la palabra. Aunque se ha acabado todo, se te ha acabado el arroz, la harina, el azúcar, gloria al Señor. Los cultivos, la siembra, la ganadería, se ha ido acabando todo, pero la confianza en Dios no debe de acabársele. La seguridad en el Señor, gloria al Señor, la fe que mueve las montañas, como dicen alguna gente del mundo, bien Señor. La fe mueve a Dios y Dios mueve las montañas. Gloria al Señor, porque la confianza en Dios es total, absoluta. Y la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido lucha, ha tenido batalla, y no de ahora. Siempre ha batallado. La iglesia primitiva tuvo lucha, tuvo batallas, gloria al Señor, con distintas clases de circunstancias que se mueven, gloria al Señor. Pero Dios a esa iglesia le dio también la victoria. A esa iglesia Dios la sacó en victoria, la sacó ilesa, gloria al Señor. Le dio el poder para sacar esa iglesia en victoria. A ti también te va a sacar en victoria. Iglesia de tiempo, iglesia de Jesucristo en este tiempo también. Esta enfermedad, ese COVID-19 no ha podido partir, destruir, acabar, esquebrajar la fe, la confianza absoluta en el Dios verdadero. Más bien nos ha enseñado, gloria al Señor, a buscar más de Dios, a entregarnos más a Dios, a amarlo más, gloria al Señor, a entregar la carga, el peso y aprender a conocer más a Dios, más de cerca. Como el patriarca Job dijo una oportunidad: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Maravilloso el Señor. Este tiempo, estas circunstancias, estas cuarentenas, estos momentos difíciles que se mueven en el mundo, gloria al Señor, el que es cristiano, y Él se sabe el que es cristiano y el que no es cristiano, el que ama a Dios y el que no ama a Dios. Vive el Señor para siempre, el que lo sigue amando, aunque no tenga una iglesia entre cuatro paredes, porque mucha gente va a una iglesia y no tiene comunión con Dios. Vive el Señor para siempre. Es necesario congregarse y es un mandato y es bíblico, pero mucha gente va a la iglesia sin comunión con Dios y vas a perder el tiempo porque no tiene esa confianza, porque van a que lo miren y a ser visto. Pero el que va a la iglesia con el propósito de agradar y alabar a Dios en momentos difíciles, gloria al Señor. El Señor se mueve debajo de un árbol, debajo de un techo, caminando, en el yate, en el tren, en el avión, gloria al Señor, ahí se mueve Dios. Lo importante es que usted donde vaya esté orando a Dios, para que esa confianza en Dios siga creciendo más, siga aumentando más la confianza en el Señor. Una confianza legítima, una confianza verdadera, una confianza aprobada por Dios. Esa confianza en la que la iglesia de Cristo, nosotros tenemos que esforzarnos a pasar ese nivel. Gloria al Señor para siempre, porque cuando Adán pecó, caímos de la gracia de Dios y todo se fue abajo, y todo fue encerrado, y todo fue limitado, todo fue, maravilloso. Dios fue allí abierto para siempre en el estado de naturalidad, vive el Señor. Pero cuando Cristo vino,
Pues el Señor para siempre le entregó a la iglesia lo sobrenatural, le entregó a la iglesia la manera de confiar. Mira el Señor, por eso es que mucha gente no se sana, por eso es que mucha gente no se alienta, porque no aprendió a confiar en el Dios del cielo. Primeramente, gloria al Señor, cree más a lo que el médico dice, cree más lo que el científico dice, cree más lo que el experto dice, pero no le cree suficientemente, no confía suficientemente en el Dios del cielo. Una persona va al médico y el médico le dice algo y viene casi muriéndose del médico, y Dios le habla y no le cree, y Dios le dice que lo va a salvar y no cree que lo va a sanar tampoco. Maravilloso. Ahí está la fe con la confianza. Ahí es donde Dios necesita que la iglesia pueda vencer ese obstáculo, un obstáculo grande, la barrera de lo limitado, la barrera de la limitación, la barrera de las costumbres, la barrera de la duda. Gloria al Señor, la barrera de la incredulidad es lo que nos deja que mucha gente en este tiempo sean sanadas, en este tiempo sean curadas, ministradas por el poder de Dios. Pero cuando usted viene al Señor y usted aprende a confiar en Dios, usted se entrega a Él, usted se rinde a Él, usted le entrega todo a Él. Haz conmigo como quiera, gloria al Señor. Eso, bien para siempre, eso habla de un hombre que confía en el Señor, hombre que confiaron en Dios. Confiaron en Dios plenamente, como estos tres jóvenes. Hombre que confió en Dios. Allí Daniel en el foso de los leones. Allí el Señor tenía a ese profeta allí en Babilonia. Vive Cristo para siempre, pero Daniel confiaba en Dios y se mantuvo confiando en Dios a pesar de las amenazas, a pesar de las situaciones difíciles que estaba viviendo allí Daniel. Y Daniel allí fue arrojado al foso de los leones. Gloria al Señor para siempre, en medio de animales peligrosos. Vive el Señor, pero ahí como confiaba en Dios, como yo quiero que usted también confíe en Dios, y nosotros, y usted, hermano, siga confiando en Dios, aunque todo se lo ha hecho difícil, aunque todo se lo ha hecho imposible casi, pero imposible no existe nada para con Dios. Vive el Señor para siempre. Daniel allí confiando, rodeado de animales peligrosos que los fueran devorados inmediatamente, pero él, su confianza, vive el Señor, vive Cristo para siempre, aunque aquel rey luchó, batalló para que no fuera arrojado al foso de los leones, pero fue inútil. A veces la ayuda del hombre es inútil. La ayuda del hombre es inútil. Ahí se dio cuenta usted. Y usted puede leer el libro de Daniel, capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Pero Daniel confiaba en Dios plenamente. No confió con duda. Confió realmente. Sabía en quién había creído. Sabía que el Dios que él le servía le podía librar de la boca de los leones. Gloria al Señor. A ti también te puede librar de la boca, no de los leones, sino de esa miseria, de esa pobreza, de esa escasez que está viviendo, que está pasando, de ese problema. Vive el Señor para siempre, de esa angustia, de esa depresión que está viviendo, de ese poder satánico, diabólico que lo ha enredado, lo ha confundido. El poder de Dios lo puede liberar como liberó a Daniel. Vive el Señor para siempre. Daniel fue liberado por el Señor, por el poder de Dios, porque él confiaba en Dios, confió en Dios plenamente. Vive el Señor para siempre. Usted puede leer allí en Daniel, vive el Señor para siempre. Y este hombre trató de que Daniel no fuera arrojado en el foso de los leones, pero él fue inútil, fue imposible. Vive el Señor para siempre. Fue imposible, no pudo hacer nada. El hombre no puede hacer nada por el hombre. Aunque el hombre quiera, tenga buenos propósitos, buenos proyectos, buenos ideales, gloria al Señor, pero no puede hacer más de allí, porque el hombre es limitado, pero Dios es sin límite. Vive el Señor para siempre. Él no pudo impedir que Daniel fuera arrojado, gloria al Señor, pero Dios permitió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones para demostrarle a aquellos hombres, a aquellos sátrapas, hijos del diablo, que le hicieron la guerra a Daniel. Como lo que te hace la guerra a ti también, Dios se encargará de ello. Dios los avergonzará, Dios los aplastará, Dios los pondrá de rodillas. Todo el que se levante en contra del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de la iglesia de Cristo, Dios será cargo de él. Deje que Dios se haga cargo de ese brujo, de ese santero, de ese espiritista, desde que le fuma el tabaco a la iglesia, desde que le hace trabajo a usted, hermano. Usted no quítese la mente de eso. Gloria al Señor, confía en Dios. Dios se encarga de ese problema. Dios se encarga de esa circunstancia. Dios se encarga de esa situación. Dios se encarga de cualquier prueba que esté viviendo. Maravilloso el Señor Jesucristo. Allí este hombre, allí Dios permitió que fuera ese foso para demostrarle que el poder de Dios es más grande que el poder de las fieras, que el poder de Dios es más grande que el poder económico, que el poder de Dios es más grande que el poder político, que el poder de Dios es más grande que el poder religioso, que el poder de Dios es más grande que cualquier poder en esta tierra. Maravilloso el Señor. No hay un poder, amigo, y usted, hermano, hay un poder en esta tierra que iguale, ni le llegue ni por el dedo meñique del pie. Maravilloso el Señor, el poder de Dios, un poder que no tiene frontera, no tiene límite. Hoy nosotros podemos estar allí, maravilloso el Señor,
allí encerrado, pero el poder de Dios no está encerrado. El poder de Dios es extraordinariamente grande. El poder de Dios sigue traspasando el tiempo, el espacio, las situaciones, las circunstancias, los momentos difíciles, momentos antagónicos. Maravilloso el Señor. Ese hombre confiaba en Dios. Vive Cristo para siempre. Ese hombre confiaba en Dios. Y muchos hombres en la historia. El tiempo no alcanza, porque hay muchos hombres en la historia, vive el Señor, que confiaron en Dios sin necesidad de verlo. Porque no hay necesidad de mirar a Dios para poder confiar en Dios. Nosotros no tenemos que mirar a Dios para confiar en Dios. Nosotros creemos, vive el Señor, y confiamos en un Dios invisible, manifestado, y que estuvo en la tierra y caminó. Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos dejó la palabra. Y nosotros leyendo la palabra y estudiando la Biblia, nos hemos dado cuenta de las hazañas, del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer. Yo sí conozco a un Dios de lo que Dios es capaz de hacer. Gloria al Señor, ya lo ha hecho, ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Vive el Señor para siempre. Estos hombres confiaron en Dios, no confiaron en el hombre, no confiaron en el brazo humano, no confiaron en el brazo de carne. Gloria al Señor, algunos confiaron en Egipto y les fue mal. Vive el Señor, confiaron en otras naciones, en otros pueblos, en otros imperios, pero les fue mal, porque dejaron de confiar verdaderamente en el Dios que puede cambiar las cosas, en el Dios que puede cambiar las situaciones. Gloria al Señor. Cuando nosotros confiamos en Dios, aunque esté viviendo lo que esté viviendo, Dios se hace presente, Dios se manifiesta, Dios toca. Gloria al Señor para siempre. Espero, amigo y hermano, que usted en esta tarde, gloria al Señor, ya para concluir en esta hora, maravilloso Dios, nosotros necesitamos cada día aprender a confiar más en el Señor, y miraremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Gloria al Señor para siempre. Deje esa duda, deje esa incredulidad. En medio de esa lucha, esa batalla, esa circunstancia, gloria al Señor, en medio de ese lecho de enfermedad, usted que está allí acostado, gloria al Señor, con un problema, una situación, sea física o espiritual, económica, socialmente, de la índole que sea, vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Nosotros aprendiendo a confiar en Dios, así como si la gente confiara en Dios, como confía en lo humano, en lo terrenal, gloria al Señor, en lo físico, en lo transitorio, en lo pasajero, así como confía, gloria al Señor, en cosas naturales y que se van esfumándose. Si la gente pudiera confiar en Dios realmente, en el Señor, las cosas fueran diferentes. Maravilloso el Señor, las cosas fueran diferentes. Gloria al Señor para siempre. Fuera diferente tu vida y aún tu hogar y tu familia. Maravilloso el Señor. Gloria al Señor. Confía en Dios, que ese hombre que no es cristiano, usted, hermana, le va a llegar a los pies de Cristo. Confía en Dios, hermano. Esa mujer que no es cristiana va a llegar a los pies de Cristo. Maravilloso el Señor. Confía en Dios, que esos hijos que no son cristianos van a llegar a los pies de Jesucristo. Pero no se ponga a desconfiar. No se ponga a decir que esos muchachos, no se ponga a decir que ese esposo es muy rebelde, que esa mujer es muy rebelde. Gloria al Señor, que esos hijos son rebeldes porque lo está atando, lo está alejando más. Eso da, y hablo con la iglesia de Cristo que conoce al Señor, eso demuestra que usted no confía en Dios. Porque cuando usted confía en Dios, cambia el lenguaje, cambia el vocabulario. Y usted habla de acuerdo al vocabulario de Dios. Cuando usted confía en Dios, usted le entrega toda esa carga al Señor, le entrega a esos hijos para que Dios lo siga cambiándolo. Le entrega a ese esposo o esa esposa, si alguno de los dos sea inconverso, para que Dios lo cambie, lo transforme. Maravilloso el Señor Jesucristo, vive para siempre. Y de esa manera usted podrá ver la gloria de Dios. De esa manera usted va a ver la gloria de Dios. Usted sigue confiando en la gloria de Dios, usted la va a mirar, como la vieron muchos antes pasados, como lo vieron muchos hombres que vieron la gloria de Dios. Vive esto para siempre, como nosotros también hemos visto y la vamos a seguir viendo. Usted, hermano, usted, amigo, gloria al Señor, vive esto para siempre. Este momento usted va allí a concentrar, una oración, a concentrarse con los ojos cerrados, una oración, gloria al Señor, vive esto para siempre, por aquellas vidas, gloria al Señor, que están atormentadas, afligidas, pasando un momento difícil, que han dejado de confiar. Algunos se han ido al mundo, algunos se han descarriado, han dejado la iglesia, han dejado de alabar a Dios porque las cosas se les cerraron, gloria al Señor, les dieron mal. Pero yo le digo a usted ahora, vuelve al Señor, sigue confiando, porque esa confianza en el Señor no es en balde, no es pasajera, es eterna. Gloria al Señor, nuestro Dios y Padre Santo, maravilloso Dios. En este momento, Señor amado, Rey de Gloria, Dios mío, me uno, Padre, nos unimos, Dios mío, Señor amado, con los miles de millones de hermanos a nivel mundial, Señor amado, en esta hora, Padre de la Gloria. Oramos, Dios mío, Señor de Gloria, Padre, interven, Señor amado. Interven, Dios mío, en esas cárceles, Rey de Gloria, Padre. Donde ha entrado ese virus, en esas cárceles, Rey de Gloria, Padre amado.
Mira, Dios mío, esos presos que están allí, Dios del cielo, Señor de gloria, Padre. Glorifícate, Señor. Mira esos presos, mira esas personas en los hospitales, Señor de gloria, Padre. De momento, Dios amado, glorifica tu poderoso nombre, Dios mío, en esos hospitales, en esas clínicas, Señor amado, que están allí padeciendo, sufriendo, Señor amado. En ese hombre que está casi a punto de perder la vida, reprende ese demonio de muerte que está allí con él, trancar la respiración a ese hombre, esa mujer. En el nombre de Jesús se va a tierra ese demonio por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, poder de Dios. Glorifica tu nombre, Dios mío, en esos hospitales. Glorifica tu nombre, Dios mío, en esas cárceles. Glorifica tu nombre, Dios mío, en esas clínicas, en esos CDI, Rey de Gloria, mundialmente, Señor, en esos países azotados, Dios mío, por esa pandemia, por esa epidemia, por ese demonio del diablo, nos reprenda en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor amado. Dios mío, esté presente, hazte notar allí, Rey de Gloria, Padre amado. Envía tu palabra, envía tu poder, Dios mío, sanando ese cuerpo, sanando esa vida, Señor amado. Dios mío, mira los riñones de ese hombre, Señor amado. Mira la próstata, allí, Rey de Gloria. Mira ese cáncer, Rey de Gloria. Dios mío, todo sistema canceroso se quema. Toda célula cancerosa se quema en el nombre de Jesús. Con el fuego del Espíritu Santo, Señor amado. El poder de tu Espíritu Santo sigue quemando. Dios mío, Señor amado. Problema respiratorio, problema en los ojos, en los oídos, Señor amado. Envía esa palabra exactamente allí al problema que trae esa persona. Pero no lo va a tener más, Señor, porque tú te vas a hacer cargo. Oh, maravilloso Rey de Gloria, Padre amado. Limpia con tu poderosa sangre. Glorifica tu poderoso nombre, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, que este COVID-19 sea destruido por el poder de Dios. Reprende esa malicia del diablo. Reprende esa inmundicia del diablo en el nombre de Jesús. Se va a tierra en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Quema, desintegra, Dios mío. Fuego de Dios, quema esa inmundicia, Padre amado. Dios mío, permite que se desaparezca, se vaya a tierra en el nombre de Jesús. Tú tienes más poder, Dios mío, que nosotros sigamos confiando, Dios mío, en el Dios que mueve los cielos y la tierra, y aún debajo de la tierra el diablo tiembla, los demonios tiemblan, las enfermedades tiemblan, Dios del cielo, ante tu presencia poderosa. Oh, maravilloso Rey de Gloria, Padre. Maravilloso eres tú, Rey de Gloria, Padre. Dios mío, glorifícate de manera grande y poderosa, Santísimo Dios. Y que Dios siga bendiciendo a los médicos que están en línea de batalla luchando contra ese COVID-19. Que Dios los guarde, y orando mucho por los médicos nacional e internacionalmente, por los enfermeros, las enfermeras. Que Dios los cuide, los favorezca, los libre, los proteja de toda esa gente que está en más riesgo que se contagien, tocando a enfermos, contagiados con ese COVID-19. Pero que la sangre de Cristo cubra todo. A nivel mundial, en todos los países del mundo están lidiando contra esa pandemia. Dios mío, cubre esos médicos, Dios mío, desde la cabeza a los pies. Dios mío, hay médicos cristianos que están luchando allí, luchando y orando. Primero intervenió un enfermo de aquella, Dios mío, con aquella situación, Rey de Gloria. Envía su palabra sobre esos médicos. Guarde la salud de esos médicos. Y aún los médicos que están contagiados en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, médicos que están contagiados, luchando allí, convalecientes, enfermos en sus casas y otros en hospitalización, médicos, enfermeros, enfermeras, Dios mío, allí, Dios mío, especialista en la salud. Envía la sangre de Cristo sobre estas vidas, Padre amado. Envía la sangre de Cristo, poderoso Dios. Dios mío, toca a los médicos en Estados Unidos, en España, en Italia, Dios mío, en Brasil, en todos los países del mundo, Señor amado. Todos los médicos a nivel mundial queden bajo la gloria de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la seguridad de Dios, Dios mío. El amparo de Dios, la protección de Dios sobre cada médico, Dios mío. Médicos en todas partes del mundo, aquí en Venezuela, y siga guardando, y siga ayudando, Dios del cielo, lo siga cubriendo con su manto poderoso, con su manto glorioso, y aleja esa inmundicia, se vaya a tierra en el nombre de Jesús, Dios del cielo. Dios bendiga a todas las Fuerzas Armadas Militares a nivel mundial, Señor amado, que sigan guardando y que también te sigas quedando en casa para que te sigas guardando y preservando la vida. No se haga la vida más difícil usted, hermano o amigo, maravilloso Dios. Fíjense que si esa gente le dice a uno es por el bien de uno mismo. No es ninguna persecución de la iglesia. Diferente a la persecución de la iglesia, es diferente a esto. Esto no es persecución de la iglesia. Todos están diciendo que nos cuidemos, nos guardemos. Para que el ser humano siempre busca la forma, y hay que entender, lógico, pero hay situaciones y circunstancias, maravilloso Señor, que están pasando, pero que el bien es para uno mismo, no es para más nadie. Vive el Señor. Vive Cristo para siempre. Las letras que no se alcanza a divisar, pero hay personas que han escrito, vive el Señor, para peticiones. Se le hacen peticiones, se oran, porque para eso son estos medios, estas redes. Vive el Señor. Ha sido una bendición haber tratado de predicar la palabra del Señor, vive el Señor con todos los amigos. Vive Cristo para siempre. Saludos de Elías, de Cruz y de Dori.
de Janet, Paola, puro saludo. Ah, bueno. Y Doris Perosa, saludos nada más, que están en sintonía, Yair, Elías, Ruth, todo eso. Amén. Bueno, Dios bendiga el hermano Elías, la hermana Ruth y el hermano Giovanni, pues que aquí allá no se alcanza a ver en las letras, lo del Señor, pero que Dios lo bendiga. Y aquí también gracias por ese saludo. Y Dios lo siga cubriendo, lo siga guardando, me dice el Señor. Y pues seguimos adelante, hermanos, todos los que son hermanos y amigos, me dice, seguimos para hacia adelante. Y aquí, bueno, aquí seguimos la batalla. Que Dios nos siga bendiciendo, siga guardando. Hasta otra oportunidad.